Esta presentación tiene como objetivo cubrir el primer tema de nuestra tercera unidad, que es Independencia y Federación de Centroamérica, en específico Honduras. Esta presentación tiene el objetivo de servir de apoyo a las lecturas que ustedes ya realizaron. Para empezar, tenemos que decir que la independencia de Centroamérica fue un proceso que la mayoría de historiadores considera que tuvo su inicio con el fracaso de la reforma borbónica. Si recordamos, las reformas borbónicas fueron la serie de medidas o cambios que el gobierno de la dinastía de los Borbones aplicó al imperio español. Muchos de esos cambios o medidas tenían como propósito aumentar la recaudación fiscal del dinero que iba hacia España y también aumentar o centralizar el control político que tenía la corona sobre América. Todo esto en línea con la idea de un gobierno monárquico absoluto, que ha sido conocido por muchos como el despotismo ilustrado. La idea central era que el gobernante era o tenía que ser una persona ilustrada, es decir, que estuviese en conexión con todas las ideas filosóficas de la época, y que éste lideraría a la nación o a la corona o al imperio hacia un mejor mañana, ¿verdad? Gracias a sus ideas o pensamiento ilustrado, filosófico, científico. Aquí en la gráfica nosotros vemos a Morelos, el cura Morelos, que fue una de las personas que condujo uno de los primeros movimientos de rebelión allá en México en contra del gobierno español. ¿Qué es lo que pasaba? Resulta que todas estas medidas impositivas de la corona eran consideradas nocivas por los comerciantes centroamericanos. A la vez, porque el gobierno se había centralizado demasiado en la corona española, los criollos, es decir, los españoles nacidos en América, sentían que ellos no tenían participación en el gobierno. Y esto llegó al surgimiento de muchos movimientos anti-españoles y antifiscales en contra de las medidas impositivas del imperio. Ninguno o pocos de estos movimientos tempranos tenían como objetivo la independencia de Centroamérica. Eso fue algo, o la independencia de América, eso fue algo que se fue planteando hasta poco tiempo después. Los objetivos principales de estos movimientos anti-españoles era sobre todo librarse de los grandes impuestos que había impuesto la corona y también despojarse de los funcionarios nocivos que enviaban desde España, de los peninsulares estos, y reganar el control político para los criollos. Uno de los asuntos con esta centralización borbónica era que los borbones mismos seleccionaban a los funcionarios que venían desde la metrópolis y que servían acá por un periodo muy limitado de tiempo, dejando gran espacio de interregnos entre cada funcionario y cada funcionario, lo que llevaba a muchos problemas internos, ¿verdad? También muchos funcionarios no eran muy populares, que digamos, ¿verdad? Comparado al periodo de los Habsburgo, a los años del 1500 a 1700, en el cual muchas veces no siempre se nombraba a personas que ya servían localmente o que tenían cierta prestigio local, españoles siempre, para servir en los cargos ya sea de gobernador o corregidor o de licenciados en las audiencias, ¿verdad? Que eran los grandes cargos de esa época. Acá en la imagen vemos al cura Hidalgo, otro de las personas que lideró un movimiento antifiscal allá en México. Y una de las historias principales que se cuenta del cura Hidalgo es que cuando inició su rebelión, en su primer discurso, él dijo viva Fernando VII, que era el rey en ese tiempo. Él dijo esto porque el objetivo de su movimiento no era separarse de la corona española, el objetivo de su movimiento era librarse económicamente de la imposición y a reganar el control político de los pueblos, ¿verdad? Ganar la autodeterminación del pueblo frente a los funcionarios de la corona. Aunque es cierto que el absolutismo monárquico fue un movimiento político derivado
de la Ilustración también derivaron varios. Aquí en la gráfica nosotros vemos algo así como un chiste, ¿verdad? En el cual el mismo Felipe VI ocupa tres cargos políticos en una sola persona, y algo así era el absolutismo. Pero también más adelante se va a comenzar a desarrollar, gracias a la Ilustración, a las ideas ilustradas, un republicanismo. Este republicanismo planteaba algo similar a esta idea del absolutismo, que era que las personas ilustradas eran las que debían de conducir la nación. En el caso de la república eran las personas ilustradas de entre las personas comunes, ¿verdad? Nada que ver con nacimiento o con herencia, como era el monarquismo, como es este asunto de los nobles. Así que estos dos sistemas políticos, ambos sistemas políticos ilustrados, van a entrar en tensiones a finales del siglo XVIII, primero con la revolución de los Estados Unidos de Norteamérica en 1776 y después con la Revolución Francesa, y van a servir de gran inspiración estas dos revoluciones para que posteriormente en Centroamérica se decrete la independencia por un lado y también se establezca un gobierno federal tal y cual lo había hecho los Estados Unidos, y se establezca una república compuesta por estados tal y cual lo había hecho los Estados Unidos. Todo esto que anteriormente he mencionado se va a intensificar en el año de 1808. En este año Napoleón Bonaparte va a invadir España y va a deponer al rey y va a establecer a su propio rey, a José Bonaparte como rey, y España va a iniciar un periodo que ellos conocen como la Guerra de Independencia Española. Eso quiere decir que antes de que las naciones americanas iniciaran sus propias guerras de independencia y se independizaran, España también tuvo una guerra de independencia, que esta guerra de independencia la tuvo en contra de Francia. Cuando se nombra a José Bonaparte como el rey español, un grupo de nobles van a armar un gobierno separado del gobierno central de José Bonaparte, que hoy en día se conocen como las Cortes Generales o las Cortes de Cádiz, que estas cortes establecieron contacto con los reinos americanos y consiguieron la lealtad de la mayoría de reinos americanos, ya que en América, durante este periodo de guerra de independencia española, se habían armado unos consejos de regencia. Estas cortes van a escribir, van a armar una constitución que va a ser promulgada en 1812, conocida como la Constitución de la Monarquía Española, la cual va a ser pionera en muchos aspectos liberales y muchos aspectos republicanos en cuanto a legislación se refiere, sobre todo para los territorios que estaban bajo la corona española, que desde eh, el siglo XVI, como América, habían sido parte de una monarquía casi absoluta, ¿verdad? Una monarquía que no variaba en sus formas de gobierno internos y en la participación ciudadana. Esta constitución no va a tener una larga vida. En 1814, cuando se vuelva a entronizar, se vuelva a ser rey Fernando VII, esta constitución va a ser abolida por el mismo rey. Y posteriormente, en 1820, por presión social, por una rebelión que se dio en España, Fernando VII va a volver a promulgar esta constitución, pero ya era muy tarde. En 1821 Centroamérica se va a separar de España en pleno proceso constitucional. En ese momento se estaban nombrando diputados que iban a ir a servir al Congreso Constitucional allá en España y todo este asunto, pero esta constitución va a servir de inspiración para los territorios centroamericanos que posteriormente van a hacer sus constituciones siguiendo esta línea liberal de las Cortes de Cádiz de 1812. Otro de los resultados que tuvo esta invasión francesa a España y esta guerra de independencia fue el surgimiento de periódicos o de formas de comunicación en todo el territorio con un corte liberal y un corte ilustrado. Este tipo de publicaciones corría o se distribuía entre todos los estratos de la sociedad que podían leer,
que eran bien poco. Los niveles de alfabetismo eran bien bajos en esta época. Entonces no era algo que llegaba a muchas personas, pero sí debe suponerse que, por ejemplo, se distribuía, digamos, a un barrio y si una persona del barrio sabía leer nada más, esta se lo leía a los demás. Entre ellos tenemos este editor constitucional de Pedro Molina, que después pasa a llamarse el genio de la libertad, y también tenemos el amigo de la patria de José Cecilio del Valle. Además de esto, habían muchos escritos, muchos pasquines, pequeñas revistas o hojas sueltas con ideas revolucionarias o con ideas liberales que se distribuían entre la población. Aquí, por ejemplo, en Tegucigalpa, hubieron muchos problemas con el alcalde mayor Narciso Mayol porque durante su periodo de gobierno se pegaban en las paredes, en las puertas de los cabildos, se distribuían entre las personas pasquines con ideas liberales que iban en contra de la monarquía, que llamaban a una separación con el reino de España y lo demás. Al ir avanzando el segundo periodo constitucional de 1820, México va a iniciar su proceso de independencia, que sí fue un movimiento de guerra, ¿verdad? Sí fue un movimiento violento en comparación a Centroamérica, que solo fue un acto, un acto político. Este proceso mexicano va a proponer un plan para su separación de España y este plan incluía de gran manera o a grandes rasgos todos los territorios que pertenecían al virreinato de Nueva España. Y este se llamaba el Plan de Iguala o el Plan de las Tres Garantías. Este plan ha sido visto por muchos historiadores como un plan conservador. Un plan conservador porque el plan buscaba mantener las mismas instituciones de gobierno y buscaba mantener a las mismas élites en el poder. ¿Qué es lo que decía el plan de Iguala? Bueno, que la religión católica iba a seguir siendo la religión oficial de México. Decía que España tenía que reconocer la independencia de México y también tenían que eliminar o se iba a eliminar la distinción de casta, ¿verdad? Ya no iban a haber nobles y menos que nobles, sino que todos iban a ser tomados como ciudadanos, como iguales. Eh, Algo que tiene este plan es que los mexicanos no sabían todavía qué clase de gobierno iban a establecer, igual que le pasó a los centroamericanos. Así que los mexicanos propusieron en primera instancia que, una vez se independizaran de España, se iba a nombrar como rey al mismo rey de España, que era Fernando VII. Es decir, ellos lo que querían era que el gobierno mexicano fuese manejado por mexicanos y no por españoles que eran enviados por el rey. Esa era la independencia que ellos querían en un inicio. Después, cuando las cosas se agudecen, se ponen más graves, pues deciden independizarse del todo de la nación española. Aquí tenemos en la gráfica una copia del Acta de Independencia del 1821. Una cosa que tenemos que notar acá es que esta está escrita en papel sellado de Fernando VII. Podemos ver arriba las inscripciones españolas, podemos ver los sellos oficiales porque esto era lo que tenían. Esta acta fue hecha y firmada por representantes de los estados centroamericanos, pero sobre todo por los diputados que iban a servir en el Congreso Constitucional de la Federación del 20, de la Federación de la Constitución de 1812, que había sido una vez más impuesta en 1820. Eh, el acta o la independencia se va a decretar en Guatemala el 15 de septiembre de 1821, pero esta tenía que ser ratificada en el resto de estados por los cabildos. Entonces acá Honduras envía tanto al intendente allá en Comayagua y se va a enviar también acá a la alcaldía mayor de Tegucigalpa para que fuese ratificada y aceptada. En Comayagua se aceptó esta acta de independencia, pero ellos querían ver qué iba a pasar primero en México, si ellos iban a lograr vencer a las fuerzas españolas y declararse independientes o si iban
a fracasar en el intento, por lo que no convenía independizarse. Mientras que en Tegucigalpa se aceptó separarse del todo y apegarse y apoyar al gobierno que estaba montado allá en Guatemala. De la independencia de Centroamérica se dice mucho. Una de las cosas que más se repiten es que esta fue una independencia impulsada por los intereses de las élites, lo cual es cierto, pero también es cierto esto para todos los otros territorios. Lo que pasaba es que las imposiciones fiscales de los españoles eran demasiado grandes para los comerciantes centroamericanos y no eran provechosas para esto, no se miraba un retorno de esta inversión que se hacía, porque la mayoría de dinero iba para allá a España para arreglar asuntos fiscales que tenían allá en España. Además de esto, además de esto, otro de los asuntos que sucedía es que en Centroamérica y en México había muchas personas ricas, criollos que habían nacido aquí en América y no tenían opciones políticas para formar parte de los gobiernos porque la monarquía absoluta de los Borbones enviaba a sus propios funcionarios. Además de esto, participaron en la independencia la Iglesia Católica y los sacerdotes. Pero aquí no hay que confundir los asuntos. Tenemos que recordar que, como todo en la vida, dentro de los grupos hay facciones. Dentro de la Iglesia Católica habían facciones liberales y habían facciones conservadoras. Como dijimos anteriormente, las universidades jugaron un papel importante en expandir y en traer las ideas de la Ilustración y las ideas liberales acá a Centroamérica, y estas universidades eran universidades de la Iglesia Católica, no existían, al menos acá en América no existían las universidades laicas para este periodo, así que hubieron muchos curas católicos que eran liberales y que apoyaban la independencia, había muchos curas conservadores que también apoyaban la independencia, así que no hay que mezclar estos asuntos. Una vez se declara la independencia, México va a triunfar. México va a triunfar en su lucha independiente y va a declarar el primer imperio mexicano, encabezado por Agustín de Iturbide o Iturbide. Este imperio mexicano no va a durar mucho. Allá en 1822 a 1800 a finales, va a durar casi un año. Pero va a llevar a que las repúblicas centroamericanas atrasen por un año su propio proceso constitucional en un estado. México prácticamente forzó a las repúblicas centroamericanas con amenazas de guerra a unírsele, y una vez estos estados centroamericanos se le unen a México, estos estados centroamericanos van a enviar a sus representantes, y la mayoría de este periodo va a estar en eso, en que los representantes vayan a México, hagan acuerdos allá y se disuelve el imperio. Cuando se disuelve el imperio, se va a declarar la independencia absoluta, se va a armar un congreso constitucional por los diputados centroamericanos, y ellos van a declarar en 1824 la formación de la República Federal de Centroamérica. Se eligió formar una república federal, es decir, una unión de varios estados bajo un mismo gobierno, cada estado prácticamente autónomo, pero que también respondía a los intereses conjuntos de un mismo gobierno que era el gobierno federal, por varias razones. Una de las primeras es que los Estados Unidos, los estados de los Estados Unidos, habían luchado en 1776 contra el imperio más poderoso de esa época, que era el imperio de los ingleses, de la Gran Bretaña, y lo habían logrado vencer. Entonces muchos pensaban que lo habían logrado por su unión. Estas 13 colonias se habían unido y a través de su unión eran más fuertes y así habían logrado repeler a los ingleses y ellos habían formado una república que había ganado mucho prestigio. Así que los centroamericanos pensaron que ellos, siguiendo el mismo camino, podían lograr lo mismo. También se formaron como una república unida porque tenían miedo a que México lanzase una campaña militar o de Sudamérica se lanzase una campaña militar, y juntos se podían defender de mejor manera. Y otra de las razones por las que hicieron esto es porque al separarse de España se perdía mucho prestigio a nivel internacional. Eh, Ser parte de España les daba la facilidad de que podían comerciar a través con las naciones en que la corona tenía sus propios acuerdos.
Y al independizarse de España, ellos tenían que hacer nuevos acuerdos comerciales y para esto pensaron, bueno, es más sencillo demostrar y negociar con nuestro poderío conjunto que negociar o hacer acuerdos comerciales por separado, cada estado por separado. La República Federal va a estar regida bajo la Constitución del 24, que era una constitución liberal, siguiendo la línea de la Constitución de 1812 de las Cortes de Cádiz. Y este establecía que había un gobierno superior federal que tenía tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y todo esto siguiendo el modelo de división de poderes que se iba desde la Ilustración planteando como el modelo ilustrado ideal, el modelo republicano de la Ilustración. Recordemos que todo esto es relativamente reciente, esto no existía hace 1000 años, hace 2000 años o hace 600 años todavía. Esto es una innovación de la modernidad. Además de esto, se tenía un Congreso Federal y había un Senado. Se trabajaba en dos cámaras. Pero, pero, uno de los problemas más grandes que va a enfrentar la Federación es que frente a su Constitución federal, los estados tenían también sus constituciones estatales. Y estas constituciones estatales en ocasiones van a llevar a contradicciones con la Constitución federal. Honduras, por ejemplo, tenía su constitución estatal de 1825, aprobada un año después. Así que muchas veces dentro de los estados las personas que querían aprovecharse decían, bueno, yo voy a seguir esta constitución, voy a seguir este mandato, voy a seguir el mandato estatal, y otras veces decían, no, voy a seguir el mandato federal. Otro de los grandes problemas que enfrentó la federación fue el del dinero, fue el problema económico y en mi opinión este es el problema más grande que enfrentó la federación. Primero, como dijimos anteriormente, la Constitución Federal podía ser o tenía esta cláusula de que los estados podían oponerse a las imposiciones fiscales que la federación requiriese. Esto era completamente catastrófico para cualquier gran estado, porque digamos, si se invadía el territorio de la federación y el gobierno de Guatemala, el gobierno federal, necesitaba dinero de Nicaragua, digamos, y Nicaragua decía, no, no vamos a dar dinero, pues simplemente no lo daban y ahí estaban bajo su derecho. También otro de los problemas que ellos tenían era que no tenían suficientes funcionarios en cada una de las localidades porque este era un gobierno nuevo. Y estas personas, además de adoptar las antiguas organizaciones españolas, no tenían experiencia corriendo o manejando un gobierno republicano y un gobierno de esta envergadura tan grande. Inclusive los españoles tuvieron que recular en un tiempo y dividir el territorio en intendencias para mejor manejar sus tierras, ¿verdad? Y manejar 5 estados era como que muy complicado para personas que hasta anteriormente habían vivido toda su vida bajo un gobierno absolutista y un gobierno monárquico. Y otro problema que tenían ellos es que no tenían mucho de dónde sacar dinero. La federación en sí, el gobierno federal, además de los impuestos, no tenía muchas rentas de productos y los comerciantes liberales les hacían la fuerza para oponerse a los impuestos, además de todo el dinero que se perdía con el contrabando, que esto del contrabando ya era un problema grandísimo para los Borbones, pero los Borbones podían más o menos vivir perdiendo dinero de Honduras, no, digamos, o de Centroamérica, no les importaba en gran medida, mientras que el gobierno federal no lo podía hacer, porque el gobierno español, el imperio español, tenía miles de entradas más, mientras que el gobierno federal solamente tenía la de estos 5 estados. Otro problema que va a aflorar con la federación son estos viejos resentimientos coloniales, ya que resulta que la capital de la audiencia de Guatemala estuvo justamente en Guatemala, primero en Santiago y después en Nueva Asunción. Y esto llevaba a que muchos funcionarios locales estuviesen resentidos con el poderío que Guatemala ejercía, sobre todo Centroamérica, sobre todo
con los beneficios que recibían los comerciantes guatemaltecos frente al resto de los estados. En Honduras se vivió esto propiamente en el periodo colonial, con la transferencia del comercio de Puerto Caballos a Santo Tomás de Castilla, lo que fue una jugada nada más del presidente de Guatemala. Fue completamente injustificada ante los ojos de los españoles y fue una movida de poder del presidente. Y muchos temían que este tipo de cosas volvieran a pasar, sobre todo los españoles de El Salvador, los comerciantes ricos criollos de El Salvador, quienes eran la segunda fuerza comercial más grande de Centroamérica frente a los guatemaltecos, ¿verdad? Y ellos siempre estuvieron pujando para que la capital federal se pasase a El Salvador, algo que intentó hacerlo Francisco Morazán, sin éxito, se le armaron unas revueltas allí. Y después el resto de Centroamérica va a granjear resentimientos con Guatemala por el papel que tuvieron los indígenas guatemaltecos y los campesinos guatemaltecos en la disolución de la federación. En 1824 se va a elegir a Manuel José Arce como el presidente de la federación. Arce se elige con la idea de que él era un liberal, pero muchas de las medidas que Arce toma en el gobierno van a ser de corte conservador. Esto van a generar muchas tensiones en los balances de los poderes y van a llevar a que en 1827 estalle un gran conflicto que se conoce como la Guerra Civil de la Federación. Esta guerra va a durar 3 años y va a ser el momento en el que Francisco Morazán adquiera gran parte de su fama en batalla. Va a ser la gran campaña morazánica. Y al final de la Guerra Federal, en 1830, va a iniciar la segunda vida de la federación con Morazán a la cabeza del gobierno, la cual va a durar 8 años, hasta 1838. Así que estos son los 3 periodos políticos de la federación, ¿no? Sus inicios con Arce hasta 1827, de 1827 al 30 la guerra civil y del 30 en adelante el gobierno de Morazán. Morazán tenía un plan. ¿Cuál era el plan de Morazán? El plan de Morazán era que este señor que vemos ahí en la imagen, Mariano Gálvez, en Guatemala, aplicase las reformas de corte más liberal a nivel estatal, no a nivel federal, a nivel estatal en Guatemala. Y que una vez estas reformas tuviesen éxito en Guatemala, se replicasen en el resto de los estados centroamericanos. Ese era el plan general. Es decir, hacer que un estado aplicase y luego aplicarlos a nivel federal. Entre sus reformas, por ejemplo, se secularizaron las escuelas en Guatemala, las cuales antes dependían de la Iglesia Católica. Se abolieron muchas prácticas, como por ejemplo el entierro de los cuerpos en las iglesias, algo que para esas épocas era considerado de poca sanidad, sobre todo porque empezaban a brotar muchas enfermedades a gran escala, ¿verdad? Como el cólera o como la rabia, que generó muchos problemas en el siglo XIX, y la pulmonía, la tuberculosis fue otra de las que generó grandes problemas en el siglo XIX. Además de esto, Gálvez va a aplicar una serie de impuestos en Guatemala, los cuales muchos resultaron muy poco populares entre la población, ¿verdad? Se impuso un pequeño impuesto per cápita, pero posteriormente también se van a imponer grandes impuestos al ir aumentando la deuda federal y al ir aumentando los conflictos dentro de la misma federación. Todos estos impuestos van a llevar a que en Guatemala se comience a generar el gran descontento en contra del gobierno federal. En 1837 va a entrar una epidemia de cólera que va a durar hasta el siguiente año, hasta el 38, y va a generar muchas leyendas acerca de Morazán y acerca de sus personas. Hay un libro de Amaya Amador, Los Brujos, de no me acuerdo qué, que nos habla de cómo se pensaba que unos soldados de Morazán habían envenenado un agua porque le había pegado cólera al pueblo y todo esto. Esta epidemia, aunada, juntada con la imposición fiscal, va a llevar a que las poblaciones más excluidas de Guatemala
los campesinos, algunos de estos campesinos indígenas, se junten en rebelión en contra de Morazán. Ahora bien, muchas personas plantean que esta rebelión que se conduce en Guatemala en contra de Morazán va a estar auspiciada por los terratenientes guatemaltecos, los grandes terratenientes de Guatemala. Y en cierta parte era cierto. También se dice que muchos sectores conservadores de la sociedad apoyaron esta rebelión y también es muy cierto esto, sobre todo para librarse de la imposición económica, del gran tributo que pagaban a la federación. Esta rebelión de Guatemala va a ser liderada por este señor de acá, Rafael Carrera, quien va a lograr expulsar a Morazán del territorio centroamericano. Le va a hacer guerra, Morazán va a ir huyendo, va a ir primero de Guatemala, después va a ir de Honduras y eventualmente Morazán se va a ir a su exilio. Una vez Morazán se va de Centroamérica en 1838, Honduras se declara independiente de la federación, se declara un estado independiente y por primera vez es un estado que puede autodeterminar su futuro. Anteriormente éramos parte del Imperio Español, después del Imperio Español de México, después de México de la Federación y al fin Honduras logra autodeterminarse en 1838. Morazán va a intentar revivir la federación en 1842. Acerca de este intento fallido se han escrito muchos libros, ya que está muy bien documentado allá en Costa Rica las acciones que tomó Morazán y ha sido uno de los periodos más divisorios acerca de él. Es esta acción de ir a Costa Rica la que le gana mucha infamia entre algunos de ese país, mientras que otros lo romantizan y dicen, bueno, el hombre murió por su sueño, todo este asunto. La federación fracasó por varios motivos. De manera personal, de manera personal, creo que la federación fracasó por cuestiones de dinero. La mayoría de grandes imperios fracasan por eso, por falta de dinero. La federación no tenía de dónde sacar mucho dinero, hizo mucho recurso al abuso de los ciudadanos, es decir, a los impuestos, y era algo paradójico, ¿verdad? Porque ellos proponían las ideas liberales, el libre comercio, pero a la vez limitaban el propio comercio interno frente a todos estos impuestos. Además, recurrieron a muchos préstamos que luego cargaron la carga fiscal de los estados centroamericanos. También hubieron grandes problemas en cuanto a las tensiones que existían anteriormente entre los estados de Centroamérica, entre El Salvador y Guatemala, entre Honduras y Guatemala, entre Honduras y El Salvador, entre la distancia que tenía Costa Rica con el gobierno central allá en Guatemala, también fue un gran problema, ¿verdad? Para que una carta llegase de Costa Rica a Guatemala tardaba más que si el gobierno hubiera estado en Nicaragua, por ejemplo, o si hubiera estado en el Golfo de Fonseca, si se hubiera establecido allí una base, por ejemplo. Esto era otro problema. También las constituciones federales eran muy débiles frente a las constituciones estatales y las guerras significaron un costo muy grande para la federación. Este es un periodo muy interesante, aunque la verdad es un periodo que presenta muchos conflictos en un muy corto espacio de tiempo. Y la federación, siendo un gobierno naciente, no pudo sobrevivir a tanto conflicto inmediato. Si queremos dar un ejemplo, por ejemplo, les puedo decir, cuando surge el Imperio Romano, que es en la guerra de Augusto, Roma estuvo en un periodo constante de guerras, pasando desde el triunvirato de Julio César hasta el triunvirato que conformaron Augusto y este otro, el que se casó con Cleopatra, Marco Antonio, y fue un periodo larguísimo de guerras, pero la República Romana tenía ya veamos 700 años de historia y pudo sobrevivir y convertirse en un imperio fácilmente, mientras que los estados centroamericanos no tenían práctica en la autodeterminación y en el autogobierno y se les hizo muy difícil mantener esta unidad frente a tanto conflicto.